Gobierno de México. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos que me acompañan tanto aquí en este auditorio como quienes se conectaron. Este es el título de mi tesis, Turismo, Política y Desarrollo en Quintana Roo, México. Hablo sobre las rupturas y continuidades en el gobierno de la 4T. Este es el contenido de la presentación. En la introducción voy a abordar algunos aspectos que me ayudaron a construir las bases de esta tesis, algunos aspectos importantes del problema de la investigación, el objetivo, aproximaciones metodológicas y en los capítulos de la tesis que abordo aquí en estos tres apartados, cerrando la sesión con la presentación, con resultados y hallazgos de la investigación y al final algunas contribuciones de este estudio. Bien, pues yo partí sobre, digamos, un abordaje desde un enfoque de economía política del turismo como un factor para alcanzar el desarrollo, sobre todo en países pobres. El turismo se presentaba en la segunda mitad del siglo XX como una actividad capaz de atraer inversiones, generar divisas, ingresos y empleos, y además era una actividad, bueno, sigue siendo apoyada por organismos internacionales, quienes a través de programas de financiamiento e incluso diseño apoyan a los países para llevar a cabo megaproyectos. En este sentido, fue muy atractiva para los estados, para los gobiernos, el desarrollarla al interior de sus territorios nacionales, y es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se convierte en un asunto público, en un objeto de política pública. Fue el caso mexicano que el gobierno lleva a cabo el desarrollo de esta industria con un crecimiento sin límite, particularmente en algunos destinos, como lo va a mostrar en Quintana Roo, con un modelo de turismo dirigido a las masas que tuvo un éxito económico temprano, pero que este proceso implicó a su vez impactos ambientales y sociales significativos. Bueno, el turismo pues está vinculado a procesos de acumulación y reproducción de capital. En la transición al modelo neoliberal, hubo una expansión de la industria con beneficios principalmente a empresas transnacionales, así como a élites políticas y económicas del Estado. Ante esta situación, los gobiernos no regulan de manera eficiente, por lo menos, el crecimiento desmedido e impulsan que llamamos, bueno, el modelo hegemónico en el turismo, que es el modelo de turismo masivo. Ante digamos, contexto, arriba a la presidencia de la República en México, el gobierno de la 4T, que es el primer gobierno autoproclamado de izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con una propuesta de desarrollo antineoliberal, como él la llamaba, en la que propone una transformación política, económica y social. Estas políticas o sus políticas están dirigidas a erradicar la pobreza, la desigualdad, el privilegio de élites políticas y económicas, así como la corrupción, y se planteaba también fortalecer al Estado en las decisiones de la política social y económica del país. Este gobierno pues tiene una aceptación importante por parte de sectores populares desde su origen, aunque bueno, no exclusivamente, pero sí tiene un gran apoyo popular. De esta manera, en esta coyuntura, yo me planteé el siguiente objetivo, que es determinar cómo el gobierno de la 4T y esta propuesta de política de desarrollo antineoliberal impulsó el turismo como economía y como modelo de desarrollo en el estado de Quintana Roo en el periodo de este presidente, que fue el 2018-2024. Esto lo hago a través del análisis de la materialización de los principios rectores de la transformación en proyectos como el Tren Maya, así como políticas y prácticas del desarrollo que se implementaron para enfrentar
la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que causó una crisis a su vez en el turismo muy importante en Quintana Roo, ¿no? Y bueno, ¿por qué Quintana Roo? Porque es el barómetro del turismo nacional. Tiene los destinos más importantes del país, incluso de América Latina, como es Cancún y la Riviera Maya. Planteo estas aproximaciones metodológicas en las que analizo, bueno, estos ejes de análisis que establecí sobre el papel del Estado, la política turística, discursos y prácticas del desarrollo, así como la participación social en el turismo, y planteé 3 orientaciones de observación-análisis, una histórica, donde analizo justo esta evolución a través de hitos importantes que provocaron cambios en el turismo durante el siglo XX, pero que a la vez esta reconstrucción del modelo neoliberal en el turismo me permite observar en el presente rupturas y continuidades. Una aproximación más contemporánea en el ámbito del desarrollo sobre la participación del gobierno de la 4T en la implementación de su política de desarrollo y del proyecto Tren Maya. Y otro escenario, digamos, con un evento disruptivo, que fue la pandemia del COVID-19, en donde me analizo la actuación del gobierno de la 4T en el contexto de crisis en el turismo en Quintana Roo. Perdón. Y bien, las técnicas utilizadas en la investigación, bueno, se trató de una etnografía multisituada que tuvo un total de duración de 10 meses entre el 2022 y el 2024, en donde realicé observación participante y directa en ciudades y zonas turísticas de los destinos más representativos del estado, de todas las regiones, bueno, desde el norte, centro y sur. Y participé también en reuniones públicas del Tren Maya, en la más importante, de hecho, la más nutrida, que fue la de la Riviera Maya, con 351 participantes ahí. El resto, pues, la seguí de manera virtual, debido a que también las condiciones de la pandemia en el 2022, pues, todavía estaban, digamos, el virus activo, y, bueno, nos tuvimos que adecuar en el trabajo de campo a ese tipo de actividades virtuales. Realicé también una serie de entrevistas a profundidad, tanto presenciales como virtuales, dirigidas a funcionarios públicos, empresarios turísticos, ambientalistas principalmente, trabajadores de la industria turística, académicos y ciudadanos. Revisión hemerográfica, así como información que rescaté de diversas fuentes oficiales, como el Diario Oficial de la Federación, y destaco aquí las conferencias matutinas del gobierno federal, así como de las redes sociales digitales. Y bien, en el primer capítulo abordo la historia del turismo en Quintana Roo durante el siglo XX. Las primeras décadas, bueno, en Quintana Roo predominaba el sector primario en su economía, diversas actividades. Destaca en la región, en la península de Yucatán, la industria nequenera, bueno, destacaba en ese momento, y a través de estas actividades del sector primario se conectaba a esta región a los circuitos del capitalismo internacional, más que a la economía nacional. En ese momento había un desarrollo turístico incipiente en las islas de Cozumel e Isla Mujeres. Sin embargo, fue hasta la década de los 70 donde podemos observar el surgimiento del turismo moderno. Y aquí observo 2 transformaciones importantes en el papel del Estado en el turismo y en la política turística. La primera es que se define una política turística. Hay un papel muy activo por parte del Estado en las décadas de los 70s y los 80s. Instituciones como el Banco de México participan en la planeación y creación de centros integralmente planeados, como se les llamaba, se les llamó, bueno, a esa política, que consistía en 5 destinos turísticos en diferentes regiones del país, y justo entre ellos se encontraba Cancún. Cancún, que además, bueno, recibieron el financiamiento del Banco Interamericano para el Desarrollo para poder construirlo pues casi desde cero. Se llevó a cabo con objetivos de desarrollo. A pesar de que tuvo un éxito económico importante, pues sus resultados en materia de desarrollo fueron bastante cuestionables.
y en ese momento histórico también se llevó a cabo la creación de instituciones para dar sustento al turismo. Una de las más importantes ha sido el FONATUR en materia de planeación de destinos, que bueno, de hecho participó en la primera etapa del Tren Maya, pero al final quedó fuera por la SEDENA, ¿no? Que eso lo voy a mencionar después también. Y el Estado, la segunda transformación pues es en el neoliberalismo, donde el Estado se vuelve el facilitador en la implementación de las políticas neoliberales, perdón. Esto sucede en las décadas de los 80s y los 90s, donde de manera muy notoria hay una reducción de inversión y financiamiento, procesos de privatización de empresas estatales. Sin embargo, se sostiene el crecimiento del turismo por la mayor participación del sector empresarial y el arribo de capitales internacionales a estos destinos, principalmente a Cancún. Se implementa pues un modelo de turismo mucho más agresivo, de turismo masivo a través de modelos de negocios como el all inclusive o el tiempo compartido, lo que da lugar a un proceso de expansión ya no solo en el estado, sino a nivel regional. Pero bueno, cuando empezó esta expansión desde Cancún, se va hacia el centro del estado, se crea la Riviera Maya, que es Playa del Carmen y después Tulum, en la década de los 90, como parte de este proceso de la expansión, que conlleva impactos también ambientales y socioculturales importantes. Y ante esta situación, pues una falta de regulación por parte de los tres órdenes del gobierno. Y se crea pues una dependencia del turismo, no hay diversificación económica en este estado y hay un control de las instituciones por parte de grupos de poder, las élites, que además son las más beneficiadas de esta industria junto con las empresas transnacionales. Entonces, este es el escenario que recibe el gobierno de la 4T en materia turística. Y en el segundo capítulo, pues abordo justo el Tren Maya, el proyecto Tren Maya y la política de desarrollo del gobierno de la 4T. En este, pues analizo esta materialización de los principios de esta política a través de cómo fue esa implementación del proyecto en Quintana Roo. Bueno, aquí podemos ver una imagen de la ruta. En sí, el transporte ferroviario se estableció como un área prioritaria del desarrollo nacional a través de una serie de proyectos estratégicos, entre ellos el Tren Maya, con objetivos de desarrollo socioeconómico para el sur del país, ¿no? Que tenía el objetivo pues, de erradicar la pobreza, justo porque estaba dentro de sus principios. Y al ser este proyecto, un proyecto emblemático, se vuelve también el proyecto más controversial del gobierno de la 4T por este fenómeno de polarización política y social que se da a partir del arribo del gobierno de la 4T a la presidencia, porque desplaza élites políticas y económicas del poder y de sus privilegios, y estas élites se convierten en grupos de oposición que financian incluso campañas de desprestigio hacia los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido, disculpen. Bueno, yo analizo la implementación del Tren Maya en Quintana Roo y justo el surgimiento de voces disidentes por parte de grupos antiambientalistas y algunas comunidades rurales que estaban en contra. Me enfoco en el tramo 5 Sur, que es el tramo que corresponde a la Riviera Maya, que es Playa del Carmen y Tulum, un tramo muy conflictivo, fue el que más recibió amparos por parte de la sociedad civil organizada. Pero también cabe decir que se destacan comunidades a favor del Tren Maya y bueno, en este sentido el gobierno de la 4T se desmarcó de los gobiernos neoliberales en los siguientes aspectos. Hubo una inversión pública sin precedentes en el sur del país, en megaproyectos dirigidos incluso por empresas públicas de reciente creación. El impulso al turismo con recursos inusitados, el cambio del FONATUR por la SEDENA en dirección de algunos proyectos como
justo el Tren Maya. La participación social fue también un aspecto novedoso, al realizar consultas, reuniones públicas y asambleas con comunidades indígenas y mestizas, así como programas de ordenamiento territorial para la península de Yucatán. Bueno, y destaco estas contradicciones entre el desarrollo y la práctica, entre el discurso y la práctica del desarrollo. La participación social, bueno, en relación a las decisiones, lo que yo planteo es que las decisiones se concentraron en la figura presidencial y en un selecto grupo de asesores cercanos a él, por lo que hay una exclusión sistemática de la población local en las decisiones, sobre todo de los pobres. En cuanto a la inclusión social, en cuestión de beneficios del proyecto, bueno, aquí hubo toda una gestión por parte, yo abordo el caso de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, quienes venían trabajando con el gobierno federal un acuerdo de integración al proyecto y al final hay una negativa por parte del gobierno para integrarlas. Y bueno, que también yo lo interpreto como una negativa a integrar formas alternativas de turismo, que son pues alternativas al modelo hegemónico. Y el respeto a las sociedades locales y a la preservación de sus recursos naturales, pues fue muy claro el incumplimiento de la legislación ambiental. Hubo negociación de la venta de la tierra de propiedad ejidal a un precio justo, sí, pero fue bajo diversas circunstancias que no siempre fueron ni justas ni equitativas. Además de que en este estado particularmente hay antecedentes de despojo territorial para el desarrollo turístico, muchas veces a través de procesos ilegales, incluso pues donde participan también funcionarios públicos. Y bien, en el este tercer tema, capítulo, bueno, abordo el papel del gobierno de la 4T en un evento disruptivo, que es la pandemia del COVID, en específico las políticas implementadas para hacer frente a la crisis sanitaria y la crisis que posteriormente se dio en el turismo en Quintana Roo. Esto sucedió en el segundo año del gobierno de la 4T, en 2020. Se dio una crisis sanitaria extendida con efectos importantes en la salud de las personas y también en la economía y que por tanto, pues, digamos, vulneraron al turismo. El turismo es muy vulnerable a este tipo de crisis y más a este en particular que fue que prohibió la movilidad de las personas, ¿no? Y por un tiempo bastante prolongado. Entonces fue una de las peores crisis para la industria turística. Y bueno, yo aquí abordo políticas del gobierno de la 4T, políticas también del gobierno del estado, que en este caso fue más visible su participación. También la participación de empresarios, cuál fue su papel dentro de esta crisis y las estrategias que implementaron trabajadores, estrategias de sobrevivencia de trabajadores de la industria turística y comunidades rurales. Y fue en este caso bastante evidente, digo, aunque ya se sabía que el modelo predominante en turismo se caracteriza por la precariedad en el empleo, aquí fue muy notable y lo destaco, precariedad en el empleo turístico que es producto de procesos de flexibilización laboral que se consolidaron con las políticas neoliberales. Y bien, el gobierno de la 4T se desmarcó de los gobiernos neoliberales por los siguientes aspectos. La decisión de no otorgar recursos públicos al rescate de las empresas a cambio de aumentar la deuda, por ejemplo, y de reducir recursos a programas sociales. Bueno, al menos eso así lo decía el gobierno. Y muy importante este aspecto, reformas a la Ley Federal del Trabajo, que tuvieron el objetivo de erradicar la precariedad laboral y la flexibilización que beneficiaba principalmente al sector empresarial. Se reguló el outsourcing, ¿no? Que trajo pues acceso a derechos laborales a los trabajadores y fue también
hubo, un incremento histórico al salario mínimo del 20% en el 2024. Bueno, que esto no fue precisamente por la pandemia, pero se dio en este periodo. Y acciones concretas para enfrentar justo la pandemia fue el acceso universal a las vacunas. Fuimos el primer país latinoamericano en recibirlas porque hubo una gestión importante del gobierno y también decía el gobierno, pues una medida para la pandemia es la continuidad a los programas sociales y sus proyectos estratégicos para generar empleos y generar ingresos, sobre todo pues a los pobres, con mayor atención a los pobres. En el caso del gobierno de Quintana Roo, hubo entrega de despensas de manera universal, estímulos fiscales y prórrogas de impuestos que aprovecharon sobre todo los hoteleros. En los primeros meses de la pandemia, unos cuantos, la verdad es que la mayoría se quejaba de esos estímulos, los consideraba insuficientes. Y finalmente, la política más importante de este gobierno, que fue el Pacto por el Empleo, un intento de hacer un acuerdo, y lo digo un intento, pero sí, entre el sector público y el sector privado para sostener el número de empleos durante esta crisis. Y bueno, con efectos diversos. Bien, el gobierno de la 4T, con la participación del gobierno del Estado, deciden una recuperación económica muy agresiva, turismo, a través de, yo lo planteo así, a través de ciertas decisiones que fueron muy contundentes. La primera es que no se cerraron las fronteras durante la crisis, lo que favoreció al turismo. Cancún, de hecho, fue de los primeros destinos internacionales en recibir turistas a través de la implementación de pruebas para la detección de la enfermedad. Certificaciones de los empresarios, bueno, certificaciones que creó la Sectur para que los empresarios cumplieran con ciertos indicadores y pudieran recibir turistas. Incluso, pues el aeropuerto internacional nunca cerró operaciones por completo, el aeropuerto internacional de Cancún. Y esa decisión de trasladar las decisiones a los estados a través de los semáforos de riesgo epidemiológico, lo cual le permitió al gobierno de Quintana Roo decidir sobre las restricciones de las actividades y que justo el norte del estado pues tenía las menores restricciones porque es la parte más turística. Y el decreto de la construcción y del turismo, estas dos actividades económicas como esenciales. En el caso del turismo, este fue un decreto del gobierno de Quintana Roo. Y aquí destaco yo que la construcción de cuartos de hotel no se suspendió. Incluso en el año más complicado de la pandemia, siguió esa construcción de cuartos de hotel. Y bueno, finalmente destaco de este capítulo el sacrificio de la clase trabajadora. El sacrificio de la clase trabajadora fue uno de los principales factores que determinó el sostenimiento de las empresas. Y bueno, ya para empezar a cerrar, en Quintana Roo observo un modelo de desarrollo turístico, este modelo de desarrollo turístico predominante que es cada vez más flexible a la generación de ganancias de grandes inversionistas inmobiliarios y turísticos, tanto nacionales como extranjeros. La distribución de las ganancias entre la población pues ha sido ínfima, han prevalecido intereses de grandes empresas y élites en las decisiones sobre el turismo. Y debido a la importancia que ha adquirido el turismo en esta era de la globalización capitalista, es decir, como un mecanismo muy eficiente de acumulación y reproducción del capital, pues han surgido debates actuales sobre propuestas de turismo postcapitalista. ¿Cómo podría ser otras formas de desarrollar el turismo, dado estos impactos ambientales, socioculturales que provoca y esta característica de precariedad en el empleo? Pues surgen estos debates de nuevas formas de hacer turismo. Y ante esto, bueno, frente a estos debates hay algunos especialistas que hablan de la posibilidad de construir opciones poniendo límites al capital desde el Estado
y esto sería a través de políticas públicas, sean turísticas o no. Y destaco aquí como ruptura, pues justo las reformas laborales a favor de la clase trabajadora que implementó el gobierno de la 4T. Estas reformas que van a traer cambios muy importantes en el turismo, aunque no sean dentro del sector, bueno, que no haya sido una reforma del turismo, pero que eventualmente también va a llevar a un cambio estructural y que, bueno, los especialistas hablan que justo esta información que se acaba de publicar recientemente sobre la reducción de 13 millones de pobres en el 2024 que se le atribuyen a la implementación de las reformas laborales. Y otra ruptura que destaco en mi trabajo es el impulso al turismo con recursos públicos inusitados, lo cual no sucedía desde la creación de Cancún, desde la década de los 70, es decir, los gobiernos neoliberales no impulsaron de esta manera al turismo y los recursos, digamos, fueron dirigidos a la construcción de grandes obras de infraestructura. La participación de la Sedena, esa es una novedad también, en la dirección del desarrollo turístico. Ahí planteo que esta participación pues tendrá también un costo político y social importante. Y sin embargo, pese a estas rupturas, pues observo una continuidad de esta visión positiva que se tiene sobre el turismo y hasta cierto punto a crítica por parte de los gobiernos, que es justo lo que y bueno, gobiernos y otros sectores sociales, que es justo lo que ha dado el sustento del modelo de desarrollo turístico hegemónico. Lo que algunos autores mencionan, desarrollan como estos debates a propósito de la despolitización del turismo, que es no entender o no aceptar la importancia que este tiene como mecanismo de reproducción del capital. Y en este sentido, observo que hubo un impulso al turismo como la principal actividad económica de Quintana Roo y como la principal estrategia de desarrollo en las próximas décadas para la región, ¿no? Para la península de Yucatán, ya no solo para el estado, que ya vive procesos de turistificación desde hace años, y que bueno, esto creo que se va a consolidar. Y para terminar, bueno, este estudio es sobre el turismo en la actualidad, es una de las contribuciones, es un estudio actual en el marco de la propuesta de esta transición postneoliberal. Es un análisis del proceso de la implementación del Tren Maya con una perspectiva política y también es un análisis de un caso, el caso de Quintana Roo, sobre la relación entre turismo y pandemia del COVID-19. Bien, pues termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de partir. Gobierno de México.